una alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Era el tema descrito ayer justamente por Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, y los presidentes de estos tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Eso realmente puede ser una realidad? ¿Puede ser simplemente algo que se quede escrito y que se quede en el abandono? Vamos a hablar con los expertos en este sentido. El desarrollo económico con este plan, una alianza para la prosperidad. Hemos invitado a dos expertos y también a acuciosos en este tema que han estado revisando cada detalle para saber si eso puede ser llevado a la práctica. Hemos invitado a nuestros estudios a Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, que ya es un amigo de la casa y a quien ya hemos tenido en otras ocasiones, y también a Jorge Balvis Pérez, secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, ALOP por sus siglas, y uno de los coordinadores de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de Organizaciones No Gubernamentales de América Latina. Lo digo todo para que sepan los guatemaltecos a quienes tenemos en la mesa. Como dije antes, a ti, Juan Carlos, ya te conocemos, no necesitaba tanta presentación. En el caso tuyo, Jorge, estás en Guatemala precisamente para hablar de temas de desarrollo y más. Mario, tú empiezas con la entrevista. Gracias, Elsa. Señor Balvis, se habla de $1.000 millones para el próximo año. La administración Obama ha planteado 1.000 millones anuales de aquí a los próximos 5 años. ¿Alcanza este dinero para frenar el tema de la migración? Nunca es suficiente del dinero para atacar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Ahora bien, partamos de la base. Hay una base de $5.000 millones, pero el plan Prosperidad supone una inversión durante 5 años de $15.000 millones. Lo cual supone entonces que el aporte norteamericano será una parte del financiamiento de este plan. Por algo, a este plan se suma también el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual supone entonces que estos $5.000 millones, en caso de que efectivamente se lleguen a cumplir, deberán ser repartidos entre los 3 países durante 5 años, pero además ese dinero servirá para apalancar préstamos internacionales, lo cual, dicho de otra forma, significa endeudamiento para los 3 países. De allí entonces que es muy importante la cifra, pero también cómo esta cifra se emplee, porque más allá del monto, habrá que ver cómo se emplean esos recursos en la medida en que generen una dinámica de crecimiento económico que permita justamente alcanzar las cifras que se necesitan y, sobre todo, luego generar riqueza que permita a su vez pagar los préstamos que deberán obtenerse para la concreción del plan. O sea, es una estructura compleja que no se limita exclusivamente al aporte de los Estados Unidos, que es muy importante, pero no será el único componente financiero de este plan. Quiero citar a dos personas. El presidente Otto Pérez Molina decía que esto, lo mejor de todo era que no era un tema de gobierno, sino de Estado, lo cual nos ayudaría mucho, porque suele ocurrir que cada 4 años hay un cambio completamente de rumbo en Guatemala. Si es un tema de Estado, quiere decir que quien le suceda a él en el cargo continuará con este plan para el desarrollo. Y también las palabras del director del BID en Guatemala, que en su momento dijo que Centroamérica era el secreto mejor guardado de Latinoamérica. Me encantó esa frase. Citando estos dos temas, ¿cómo lo percibe Fundesa, que ha también aportado, ha reunido a el sector político y el sector privado para sentarse a la mesa y hablar del desarrollo? ¿Cómo lo perciben ustedes? Bueno, primero lo vemos como una oportunidad muy positiva tanto para Guatemala como Honduras y El Salvador. Lo que hemos visto es que lo que se ha avanzado en términos de integración de los 3 países ha avanzado mucho más en los últimos 6 meses que lo que habíamos avanzado en los últimos 5 años. Porque la mecánica que se ha empezado a trabajar, ese dinamismo que se ha podido empezar a ver, ha sido importante no solo para integrar un esfuerzo en donde los presidentes de los 3 países han presentado una iniciativa de manera conjunta, sino además ha permitido que el sector empresarial empiece a tener un mejor diálogo. Esto es importante pensando en los 4 componentes que se vislumbran de la iniciativa del Plan para la Prosperidad, en donde lo que estamos viendo primero es que es importante activar los mecanismos que generen más oportunidades de empleo
en los departamentos de donde están migrando los guatemaltecos, los hondureños y salvadoreños. Segundo, es importante las inversiones que en temas de desarrollo humano los tres países tienen que trabajar para precisamente hacer esos cambios estructurales que no se han podido hacer en los últimos años. Tercero, la parte del fortalecimiento de las instituciones de seguridad, que son clave para reducir la tasa de homicidios. Y veamos aquí, Guatemala ha logrado reducir su tasa de homicidios de 46, que estaba en el 2009, a 31 por cada 100.000 habitantes que cerró el año pasado. Honduras todavía tiene el doble de homicidios que Guatemala en términos poblacionales. El caso de El Salvador está alrededor de 45. Entonces, lo que tenemos que seguir trabajando es en fortalecer las instituciones de seguridad y, por último, el eje transversal, que es tal vez el más importante, el de fortalecer las instituciones del país. Así es que lo vemos como una oportunidad muy positiva para hacer los cambios que como países debimos haber hecho hace mucho tiempo, y hay que aprovechar la coyuntura para poder avanzar en este proceso. Ahora bien, a propósito del tema de la seguridad, el vicepresidente estadounidense hacía mucho hincapié en el tema de la seguridad en el Triángulo Norte de Centroamérica, pero también decía que la administración Obama y el Congreso estadounidense no estaban pensando cómo ayudar a estos países, sino con qué países podían hacer algo juntos. Esto nos da la idea que Estados Unidos busca aliados, no necesariamente dar por quedar. ¿Qué implicaría esa alianza o esa cooperación? Como usted muy bien lo dice, este plan tiene detrás una intencionalidad